Ya estamos de vuelta con Actualidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad Médica, un nuevo concepto en salud de 3 a 4 de la tarde. Estamos aquí por si sintonizó ahora. Estamos en los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país. Quiero darle el teléfono de cabina para que usted lo anote, porque el tema que vamos a tratar en el día de hoy es muy importante, el 809-531-0125. 809-531-0125. Francis. Bien, vamos a agradecer como siempre a nuestros patrocinadores, a Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, a Promese Cal, al Ministerio de Educación, al Hospital Presbyterian de New York y al Ministerio de Salud Pública. Doctor, en este mes de noviembre, como decía usted, aparte del mes de la familia, también el lunes que se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, realmente deberíamos de hacer un llamado, más bien rectificar ese llamado a la prudencia, a que las autoridades hagan su esfuerzo, pero que en los hogares también pongan su granito de arena, a ver de qué manera se pueden disminuir las muertes por esta causa. Claro, y hablábamos en el día de ayer, o nuestra psicóloga conversaba sobre la educación en el hogar. O sea, el hogar es el área donde nosotros podemos iniciar una educación favorable para que la violencia no arrastre tantas muertes. Luego en la escuela también, pero que sucede que si hay muchas personas que no reciben una educación adecuada en la escuela, tampoco la reciben en el hogar, pues van a ser personas bastante violentas. O sea que nosotros por eso llamamos a las personas a la prudencia, a los padres a dedicarse a sus hijos, porque estos hijos que no tienen una educación adecuada son lo que van a generar la violencia. No, es penoso ver cómo cada día pues hay mujeres que pierden la vida, y vemos como que en el mes de noviembre, precisamente donde se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, es cuando más feminicidios se han registrado. En lo que va de mes van 9, pero en lo que va de año van 68 muertes. Eso es demasiado, eso es mucho. Claro, O sea una que, cifra bastante alta, y como habíamos conversado también, no solamente está sufriendo pues o sea, un familiar, sino que los dos familiares de los dos, del agredido, del agresor, están sufriendo, pero también los hijos. O sea, son hijos que van a necesitar apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico de por vida. Y las dos familias también van a necesitar pues apoyo psiquiátrico. O sea que son desgracias lamentables y que afectan a un gran número de personas, y que nosotros quisiéramos que esto se detenga ya, porque hasta cuándo van a continuar estos feminicidios que traen luto a nuestra sociedad dominicana. También decir, Aris, que este mes celebramos también el mes de la familia, muy importante a propósito de lo que dice el doctor. O sea, para llegar a la no violencia hay que trabajar primeramente la familia, los valores. O sea que también es importante que la sociedad sepa esto, ¿no? Que si formamos buenas familias, no quiere decir que sean perfectas, sino que sepamos enfrentar las situaciones, entonces tendremos una sociedad sin violencia, no solo sin violencia femenina, ¿verdad? Sino también sin violencia. Sí, yo entiendo yo entiendo que los padres o en el hogar debería haber una conversación adecuada, efectiva. Claro. Por ejemplo, ocurre que ahora el padre, la madre, todo el mundo trabaja, y eso no le da tiempo a que en el hogar haya intercambio familiar de palabras. Y ocurre que entonces cuando estamos en la mesa, puede ser a la hora del almuerzo, de la cena, los sábados y los domingos, cada quien anda con un celular, con un iPad, y nadie habla. Cada quien está hablando, pero con una persona que le queda lejos, con una persona que ni siquiera conoce. Claro. Desde aquí hablando con alguien en los Estados Unidos, teniendo aquí a tu padre, a tu hermano, a tu madre. Sentado al lado. Al lado, y nadie se habla, lamentablemente. Sí. Ya la época en que los abuelos iban a las casas y compartían con los nietos, ya eso no existe prácticamente, porque ahora el nieto, pues no es verdad que va a dedicar el tiempo a su abuelo, sino que están dedicados a sus celulares y a sus... Exacto, pero usted no recuerda que antes, por ejemplo, uno se moría porque llegara el domingo, porque teníamos que
realmente salir y que no se quedaran al parque, pero ahora es que no quieren salir porque quieren estar en su habitación encerrados. Claro, o sea, Así es. Y eso es increíble porque se supone que debería de ser más unida la familia, ¿verdad? Pues Yo- ahora no quieren salir por estar en un iPad, un celular y todo eso. O sea que vamos a hacer un llamado a la familia. yo digo Para- que todo eso genera violencia. Sí, no, pero los padres también tienen que hacer su aporte, doctor. Claro. Eso es así. Bueno, señores, realmente como les decíamos fuera, antes de irnos a la pausa, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es sumamente importante y que realmente atañe a todos los hombres en sentido general. El invitado que vamos a tener en el día de hoy es una persona que yo aprecio muchísimo, tanto en el plano personal como profesional, que ya en muchísimas ocasiones ha estado aquí con nosotros y ya está aquí en cabina con nosotros para conversar sobre cáncer de próstata y es mi querido amigo el doctor Pablo Mateo. Doctor, saludos, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias. No puede ni respirar, doctor. Usted llegando. Y ahí Sí, el doctor seguido. sabe, Gracias, vamos en el aire. gracias. Doctor, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Usted Dios. siempre preparándose, innovándose. Cuénteme un poquito antes de entrar en el tema de los últimos avances que usted ha estado recibiendo para aplicarlo a los pacientes. Ya, primero agradecer la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y agradecerle también el trabajo que hacen con la población, las informaciones que llevan cada semana, lo que ayuda a que muchas personas pues mejoren su calidad de vida y pues puedan buscar realmente una ayuda como debe ser, que muchas veces están desorientados. Eso es, yo tengo que decirle, antes de que el doctor me diga, por ejemplo, el doctor Pablo Mateo, ¿usted puede ir al programa? No, estoy en México, estoy en Europa, estoy en Francia, pero no es paseando, señores. El doctor se está capacitando para venir a poner esa tecnología a los pacientes aquí en el país. Y que bueno, los felicito de verdad. Sí, últimamente estuvimos haciendo un entrenamiento en brazo robótico, es una tecnología francesa con la cual podemos realizar radical laparoscópica asistida por el brazo robótico. Esto es con la intención de hacer una mejor disección de los tejidos para la preservación tanto del esfínter que controla la orina como de los nervios que tienen que ver o son los responsables de la erección en el hombre. Y esto pues ya lo tenemos aquí y ya tenemos varios pacientes que han sido beneficiados con esta tecnología. O sea, cirugía robótica. Es laparoscópica O la- asistida por brazos robóticos. Ok. No es completamente robótica. No, porque el robot es otro instrumento. Ok. Que realmente no lo tenemos, porque tenemos unos brazos robóticos. La ventaja de estos brazos robóticos es que tienen una movilidad en la punta de más de 360 grados, o sea, lo Wow. pueden mover a cualquier lado. Ok. Facilidad esta que no tiene un instrumento laparoscópico, por eso se llama brazo robótico, Ya. porque tú lo puedes movilizar al lado que tú quieras y eso te da la facilidad de tú poder disecar los tejidos mucho más fácil. Bien, vamos a entrar en materia entonces y vamos a hablar sobre cáncer de próstata y primero tenemos que saber qué es la próstata. Sí, la próstata es un órgano exclusivamente masculino, aunque yo digo que también femenino. Ujú. Oh, Sí, ¿Cómo han sido? pero desde el punto de vista figurativo, porque la mujer hace un trabajo encomiable, un trabajo que realmente felicito en relación a lo que es concientización del paciente. O sea, las mujeres llevan más de un 60% de los hombres que van a la consulta. Son las mujeres las responsables de esto. ¿Por qué? Porque, y de hecho, para el próximo año, el mes de noviembre, si Dios lo permite, si ustedes se fijan, cuando se celebra el mes del cáncer de mama, cómo se manifiestan las mujeres. Ujú. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de próstata, los hombres son un poquito tímidos. Tímido, sí. Y creo que falta mucha conciencia en ese sentido. Y entonces yo digo que tenemos que copiar de las mujeres, porque las mujeres son mucho más Se empoderan. abiertas, son mucho más conscientes. Si a una mujer le tienen que hacer una mastectomía por un cáncer de mama, eso no la limita a decirlo, ni la limita a orientar a otra amiga, una pareja, un familiar,
al contrario lo dice y eso pues, es un estímulo. exactamente. Sin embargo, el hombre mantiene eso Un secreto. como muy exactamente Sí. y no ayuda con con mantener ese secreto, no ayuda a que otro pues vaya a hacerse una evaluación a tiempo. Sí, pero en la sociedad incluso, porque muchas veces a mí me llegan en la emergencia, por ejemplo, algún paciente, y lo primero que dicen, él fue operado de la próstata, pero él no quiere que lo sepan. O sea, Ah, tú así ves, me o lo sea, han dicho. Entonces yo digo, ¿y por qué no? Sin embargo, las mujeres dicen ellas mismas, yo tengo factores de riesgo para cáncer de mama y yo mismo me saqué las glándulas, fue donde mi cirujano y todo eso. claro, O sea, claro. solamente preventivo. O sea, que Exacto. lamentablemente nos falta bastante a los hombres. Bueno, señores, antes de que el doctor ya empiece en materia con el cáncer de próstata, vamos a decirles a ustedes que nuestro teléfono de cabina es el 809-531-0125. 809-531-0125. Si usted tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o tiene algún síntoma de dificultad para comenzar a orinar, si tiene dolor o ardor al orinar, en fin, todas las preguntas relacionadas que tenga usted, aquí está nuestro experto que se la puede contestar 809-531-0125. También estamos en las redes sociales en vivo. Sus preguntas y comentarios son muy importantes para nosotros y agradecer a todos los que están conectados. Doctor. Bien, entonces, ¿cuál es la función de la próstata? Exacto, entonces la próstata tiene una función de aportar nutrientes al semen en el momento de la eyaculación. Esa es su función principal. Y es un órgano exclusivamente masculino. La próstata puede empezar a dar situaciones inconvenientes desde la juventud, llámese 20, 25, 30 años de edad, porque tenemos la prostatitis, que es un proceso inflamatorio que puede afectar generalmente a los jóvenes. Tenemos el crecimiento de la próstata y tenemos el cáncer de la próstata. O sea, son tres patologías que afectan la próstata en cualquier edad, porque vemos que la prostatitis es más frecuente en jóvenes, luego viene el crecimiento y el cáncer que ya inicia a partir de los 45, 50 años de edad, dependiendo de los antecedentes y los hábitos del paciente. Por ejemplo, la prostatitis, inflamación de la próstata. ¿Cuáles son las sintomatologías y cuáles son las causas principales? Las inflamaciones prostáticas, prostatitis, pueden ser bacteriana o abacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que la próstata se inflame y no hayan bacterias en este proceso inflamatorio. Y bacteriana cuando existen bacterias. Okay. Entonces, los síntomas son muy similares, como son molestia al orinar, dolor al orinar. El paciente a veces refiere mucha molestia en la espalda baja, en la región perineal, y incluso muchas veces pueden llegar a tener fiebre y malestar general. Esos son más o menos los síntomas que producen un proceso inflamatorio de la próstata. Ok, pero el hombre que es tan temeroso muchas veces cuando tiene problemas por ahí, cuando va al urólogo, pues este problema de prostatitis puede curarse sin ningún tipo de problema. Depende, o sea, la prostatitis es una de las enfermedades que yo digo que desacredita al urólogo. Ay, Pero padre. cuando hablo de que desacredita, el paciente se desespera Sí, sí. cuando tiene un proceso de prostatitis, porque muchas veces responden, pero cuando tú le pones un tratamiento a un paciente por 2 o 3 meses, el paciente busca otra opinión. O sea, cuando hay una prostatitis crónica. Exacto. Entonces, este es un paciente que a pesar de llevar un tratamiento, muchas veces no mejora. Okay. Y a veces no responde al tratamiento. Entonces, yo pienso que aquí hay un aspecto de comunicación con el paciente que hay que hacerle entender esa parte y explicarle por qué se hace el tratamiento tan largo, cuál es el proceso, cuáles son las posibilidades de que responda o no al tratamiento, Okay. y ese tipo de cosas, pero también orientarlo en lo que son los hábitos tóxicos del paciente que pueden intervenir en el proceso inflamatorio, tales como son, por ejemplo, el uso de sustancias irritantes, el picante, el alcohol, el tabaco y todo ese tipo de cosas que entonces vamos a decir que no ayudan a que el proceso inflamatorio sea corregido más rápido. Yo entiendo que posiblemente el médico que se desacredita es el que habla poco. Muchas veces nosotros... Precisamente por eso, tú sabes que ese es un tema que yo creo que se está perdiendo un poco, sí, porque el paciente muchas veces va a la consulta, pero sale en ocasiones más desorientado de cómo llegó, porque no estamos dedicándole el tiempo necesario al paciente.
Pero hay un problema también aparte del tiempo. Aunque nosotros hablamos español en una consulta con un paciente de habla hispana, los idiomas en medicina son diferentes. Entonces, en muchas ocasiones nosotros asumimos, nosotros los médicos, que el paciente entiende perfectamente lo que le estamos diciendo. Ay, que a veces conversamos un lenguaje demasiado técnico para Muy un paciente muy técnico, muy poco rápido letrado. y con poca paciencia. Sí, con poca Entonces, paciencia. Sí. Entonces yo pienso que hay un problema serio en ese sentido, donde el paciente se siente que está en el aire, dice, pero yo fui al médico, pero ahora yo estoy más confundido. Muy ¿Por qué? frecuente. eso. Porque asumimos esa parte. Entonces yo, por ejemplo, siempre uso de manera rutinaria preguntarle al paciente si se le olvidó algo, si él entendió lo que yo le expliqué. Y esa es la mejor forma de tú darle el mensaje al paciente y decir, bueno, este tratamiento puede funcionar, pero esto es así, ningún tratamiento es 100%, porque también es otra parte, que el paciente se va inconforme. Cuando tú le pones un tratamiento a un paciente y el paciente entiende que se va a curar, pero si él tiene la información de que ese tratamiento lo más probable es que tenga un 80 o un 90% de efectividad, el paciente sabe ya que tiene un por ciento de un 10 o un 15% de que no, que puede ser que no responda al tratamiento. O sea que es bastante importante que nosotros conversemos adecuadamente con el paciente. Sobre Eso todo, es sí, básico, porque lo importante es que el paciente se vaya edificado. Claro, claro. Porque sí, muchas veces los pacientes entran quizás por temor, por vergüenza o por timidez en sentido general. Quizás tienen dudas y no la preguntan. Es bueno que le hagan cualquier pregunta al especialista. Exacto. Y en el otro tema, la hiperplasia prostática. ¿En qué consiste? Bueno, la hiperplasia o hipertrofia es lo mismo que crecimiento. Crecimiento de la próstata. Que la próstata A crece. todos nos crece la próstata. Todos los hombres. En algún momento de la vida a todos nos crece la próstata. No necesariamente vamos a necesitar un tratamiento, ni no necesariamente vamos a necesitar una cirugía, pero tampoco necesariamente todos vamos a tener un cáncer. Ok. O sea, cuando expreso esos términos me refiero que hay pacientes que la próstata le crece, pero no le produce ningún tipo de síntomas. El paciente puede orinar normalmente. ¿Por qué esto es importante que se sepa? Porque los pacientes, cuando dicen que tienen la próstata crecida, se preocupan y entienden que tienen un problema que tiene que ser tratado o tiene que ser operado. ¿Y qué resulta? Que muchas veces, por ejemplo, dos pacientes, uno con una próstata, vamos a decir, de 40 gramos, para que se entienda, la próstata normalmente es de 15 a 20 gramos. Si tenemos un paciente con una próstata de 40 gramos, ya hay una hiperplasia o una Grande, hipertrofia o un tiene crecimiento. El doble. Pero podemos tener otro paciente con 80 gramos, entonces. Y resulta que probablemente el paciente que tiene 80 gramos de próstata tiene una micción normal, o sea, orina Está orinando normal. normal. Sí. Y a lo mejor el que tiene 40 gramos hay que operarlo, porque el crecimiento de la próstata también influye en la sintomatología que produce. O sea, una próstata que crece como un lóbulo medio, como lo llamamos, es un lóbulito que crece así en el medio y comprime la uretra. Ok, esa Y provoca entonces, mucho daño. Provoca mucha dificultad para orinar, Sí. pero ese tipo de crecimiento no responde a medicamentos. O sea, es Ok. más difícil que responda a un tratamiento médico. Y, o sea, fíjate la diferencia que hay entre un paciente que tiene la mitad y a lo mejor hay que operarlo y el otro no hay que O operarlo. sea, que no el tamaño per se, sino la parte de la próstata hacia donde crece. Y la sintomatología que produce en el paciente. Ok. Exacto. ¿Tiene que ver las relaciones sexuales, la actividad sexual con el crecimiento del tamaño de la próstata? Realmente no hay datos que digan que hay una relación entre la actividad sexual y el crecimiento o no. Ahora, ¿Afecta? de que interviene en el momento de la eyaculación, sí, pero con el crecimiento no necesariamente está relacionada la actividad sexual. Pero afecta la actividad sexual el crecimiento de la próstata. ¿Es afectar la actividad, la función sexual a un paciente que tenga exageradamente la próstata grande? Sí, claro, pero si produce síntomas en el paciente. Ok. Porque de hecho ahora mismo, por ejemplo, tenemos medicamentos que se usan para los síntomas del crecimiento prostático que también mejoran la parte de la actividad sexual. Ok.
Pero ese paciente que tiene un crecimiento prostático que no produce síntomas, que no produce dificultad para orinar, que no produce que el paciente tenga que levantarse de noche, que no produce ese goteo terminal, en ese paciente el crecimiento prostático no afecta su función sexual. Ok. O sea, no necesariamente porque la próstata crezca le va a producir al paciente una, vamos a decir, no va a intervenir en su función sexual. Ahora, si hay síntomas, sí esto produce alteraciones en su sistema sexual. De hecho, muchos pacientes con sintomatología, después que son tratados y responden al tratamiento, o si tienen que ser operados, su función sexual puede mejorar. Ok. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal ya para un paciente con sintomatología y una hiperplasia o hipertrofia prostática? Mira, cada paciente es individual en ese sentido, porque A todo el que lo operan no, de la próstata cree que lo operaron de un cáncer. si hay Hay mucha por, gente por que lo, cree. por lo mismo Sí, que hemos estado hablando, sí. hay mucha desinformación en ese Ujú. sentido. Pero no hay, con relación a la pregunta, no hay un tratamiento ideal para, para el crecimiento de la próstata. O sea, eso va a depender mucho de la forma de crecimiento de la próstata del paciente y los síntomas que presenta el paciente. Pero O sea, se cuida el paciente, doctor, va a ser sí, especialista. la cosa, en ese sentido Mejorado. se ha mejorado bastante el trabajo que ustedes como medio de comunicación pues hacen eso, cada día suma más concientización a la población y ya el hombre hoy en día va como va la mujer a su ginecólogo de manera rutinaria, no Claro que al hombre le como gusta ir debería. acompañado. No a todos, doctor. A muchos, No les gusta. y fíjate que eso es bueno, porque muchas veces cuando tú estás haciendo la historia clínica, eh, el hombre miente mucho en la consulta. De hecho, Sí, sí, omite por mucho ejemplo, datos. yo vi un paciente en estos días con una condición de salud. Yo sospechaba que había una enfermedad de base muy importante, en este caso la diabetes. Este paciente, cuando me lleva a los análisis, tiene un trastorno de coagulación, perdón, un trastorno circulatorio en el pene, en un Doppler que le hice, pero tiene una glicemia basal en 380. Diabético, O sea, descompensado. pero lo grande es que él lo sabe y él está como si nada. O sea, y yo le explico, y cuando yo digo, ¿y a usted no le explicaron eso? Me dice que no, pero sin embargo, la hermana que estaba con él ahí le dijo, no, usted se lo explicaron. O Lo que sea, pasa es que hay sentido de negación. exactamente. No lo ha Entonces, ¿qué aceptado pasa? Ese todavía. paciente no quiere dejar de comer, no quiere dejar de tomar alcohol, todo ese tipo de cosas. Y ese es un paciente que lamentablemente va a tener efectos secundarios por el mismo descontrol de la enfermedad que no podemos ayudarlo, porque es un trastorno circulatorio y un trastorno nervioso por la diabetes de base que tiene ese paciente. Sí, precisamente ayer me llamó un compadre, me dijo, salí de una clínica ahora mismo que me encontraron la glicemia en 580. Yo le dije, arranque para acá, para el hospital de la diabetes. No fue ayer, pues hoy yo le llamo. Mi compadre, lo estoy esperando en el hospital de la diabetes. Todavía yo lo estoy esperando. No, No, está en su casa, tranquilo, 580. Solamente se limitó a la insulina rápida que la administraron en el centro donde fue. Entonces, que el hombre niega. Él hace mucho que sabe que es diabético, tiene más de 3 o 4 años. Sin embargo, él niega que es diabético. Es como si fuera vergonzoso Sí. todo lo que tiene que ver con la próstata, en la mentalidad de... Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos hacen al doctor. Doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Sigue siendo con el tacto rectal? Cecilia Ramos hace la pregunta. Vamos a ver. Bueno, para diagnosticar, lo primero es el PSA, que es un análisis que se hace en sangre, igual como si fuera un hemograma, y esa sustancia se mide y nos da una orientación. Pero que muchas veces el paciente se hace ese análisis en la sangre, sale normal y el paciente asume que está todo bien. Y el tacto rectal es importante porque es parte de la semiología médica, es parte del examen físico del paciente. O sea, es un tacto rectal que el paciente le tiene temor por molestia, Sí. pero también al médico no es cómodo para el médico tampoco hacer un tacto rectal. Entonces ahí podemos diagnosticar una hemorroide, un tumor de recto, un sangrado que tenga el paciente y también palpamos la próstata. Eso, yo creo que el tacto rectal no hay ningún tipo de estudio que lo sustituya en ese sentido. Wow. O sea, y es parte de las herramientas que tenemos para diagnosticar un cáncer de próstata y al final hacer la biopsia para
Bien, ahí está la respuesta. Saludos, buenas tardes. Hola, hola. ¿Su nombre de dónde nos llama? Felipe Batista del sector Capotillo. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Su pregunta para el doctor. Quisiera saber la edad promedio de que un hombre debe de hacerse un chequeo para la próstata. Edad promedio de en que un hombre debe Gracias. chequearse para la próstata. Sí, la edad promedio va a depender de algunos factores, tales como son la herencia. Si un paciente, por ejemplo, tiene un padre que tuvo un cáncer de próstata y un hermano, ese paciente va a tener más posibilidades de tener un cáncer y tiene que empezar una evaluación probablemente a partir de los 40 años de edad o los 45 años. Entonces, si es un paciente que no tiene antecedentes de cáncer, que no tiene ninguna sintomatología, probablemente ese paciente se puede empezar a hacer una evaluación a partir de los 48 o 50 años de edad. Pero siempre que haya una sintomatología, sin importar la edad, hay que hacerse una evaluación. Mira, ahora mismo, con relación a la pregunta que hace la señora, se acaba de hacer un estudio en España de más de 10.000 pacientes post-mortem y más del 30% tenía cáncer de próstata. Wow. Wow, pero O sea, eso- es alarmante lo que está Alarmante. pasando. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, ¿su nombre de dónde nos llama? Manuel. Adelante, Manuel, con su pregunta. Oiga, yo tengo, cuando tengo relaciones con alguien, el semen no sale, ni últimamente el pene me está levantando hasta muerto. Yo soy hipertenso y diabetes. ¿Qué edad tienes? 73. Gracias. Bueno, o sea, si es diabético e hipertenso, esas son las dos causas principales de disfunción eréctil en un paciente. De hecho, si el paciente diabético muchas veces termina en aneyaculación, o sea, no eyacula, por los mismos daños que acabamos de decir que produce la diabetes, tanto a nivel neurológico como a nivel circulatorio. Lo más probable es que este señor, o sea, aparte de la edad que tiene, 73 años, si es diabético e hipertenso, lo más probable es que esas enfermedades pues lo estén afectando de manera directa en ese sentido. Oye, algo muy importante, y perdón, y es los medicamentos que puede estar utilizando No, para la ese- hipertensión arterial, por excelente, ejemplo, exacto. si está utilizando beta bloqueantes, eso también disminuye, pues, Claro, la todos los erección. medicamentos para la La hipertensión, mayoría de los todos. medicamentos, exactamente. O sea que es un dato bastante Vamos importante. a decirle a nuestros oyentes que tenemos varios teléfonos aquí en cabina. Es el 809-531-0125 y el acostumbrado también, 809-531-1701. 809-531-1701. 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Ahí están nuestros teléfonos para que usted se ponga en contacto con nosotros y haga sus preguntas al doctor. ¿Y en cada qué tiempo debe de hacerse el hombre ese chequeo con el urólogo? Y que, que no le tenga miedo el hombre al urólogo. Como algunas Sí, personas también es importante la historia clínica en este paciente. O sea, la evaluación en un paciente con antecedentes de cáncer es mucho más rápida, o sea, menos tiempo entre una evaluación y otra que un paciente que no tenga antecedentes. O sea, ese paciente que tiene familiares con cáncer de próstata o cáncer de mama, También está hay relacionado una relación de cáncer de mama exacto, con el de próstata. así es. Entonces, ese paciente debe hacerse una evaluación cada 6 meses. Y algo importante que Muy muchas rápido, doctor. veces sucede, por ejemplo, a veces evaluamos un paciente y está todo normal. Y en 6 meses resulta que le diagnosticamos un cáncer a ese paciente y él entiende que algo falló, porque él no debió tener cáncer. Entonces, es bueno decir que nosotros, los urólogos, eh, decimos o sugerimos o recomendamos que el paciente se haga su evaluación, no es para evitar que ellos van a debutar en un momento con cáncer, es para hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque hay una situación, una palabra que ha confundido mucho a la población y yo estoy haciendo mucho énfasis en eso, y es prevención. O sea, en cáncer de No. próstata no hay prevención. No hay forma de nosotros prevenir un cáncer de próstata. Lo que podemos es disminuir algunos factores que sí predisponen a él, pero no lo podemos evitar. Y esos pacientes que tienen 10 años, 8 años, 2 años visitando al urólogo y le diagnostican un cáncer un día, entonces no se sienten
satisfechos. No hay que sentirse satisfecho, pero ellos sienten como que hubo un fallo del médico. El médico falló, Y sí, quieren eso es lo que certificar. entiendo. Y entonces, Sí. y eso Cambian pasa de también médico a con veces. pacientes que cambian por coincidencia, se mudaron del sector o de país o de pueblo. Y resulta que en la primera visita que fueron a ese urólogo nuevo que están visitando, Le detectan, le detectan el Confirma. cáncer. claro. Entonces dice, no, pero yo visitaba al doctor Mateo y el doctor Mateo nunca me diagnosticó ese cáncer. Y entonces Sí. el doctor Mateo falló ahí. O sea, fíjate cómo las Relaciona. informaciones, sí, Se a veces, tergiversan. sí, exactamente. Entonces, ese paciente que yo lo estoy viendo por 10 años, se mudó a Santiago o a La Vega o a La Romana, qué sé yo, y lo ve un urólogo de ese pueblo, le diagnostica un cáncer y entonces el paciente entiende que Pablo Mateo falló Sí. en diagnosticar el cáncer. Lo que pasa es que ese paciente que yo veía debutó con ese cáncer en ese transcurso de esos meses Los meses. y se diagnosticó en ese momento. Entonces yo, esta mañana, gracias por la invitación a la iglesia, que le decía yo esta mañana en una conferencia que Polanco me invitó a la iglesia Iglesia adventista. muy interesante, que a veces somos inconformes. Entonces yo decía, pero nosotros estamos aquí ahora mismo reunidos y probablemente alguno de nosotros no llegue a la casa hoy, Claro. porque eso no está definido en qué momento va a llegar. Entonces, así mismo pasa con las enfermedades, o sea, nos evaluamos con la intención de estar sano, pero hay parte genética que no tenemos todavía la capacidad de evitar que un paciente debute con un cáncer de próstata. Cáncer de próstata es nuestro tema en el día de hoy. Si tiene, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? Miguel de Isabelita. Gracias, Miguel. Adelante con su pregunta. Sí, doctor, mire, yo soy hipertenso, pero en estos días a mí me dio un fuerte dolor en el abdomen y eso me subió la azúcar y me subió a 180, pero yo no soy diabético, realmente, hasta ahora no me han diagnosticado diabético, pero sí soy hipertenso. ¿Usted cree que yo puedo llegar a ser diabético? Y aunque mi madre y mi padre no eran diabéticos tampoco, pero no tengo tendencia a eso. Una pregunta, ¿la glicemia fue en ayuno o fue después de haber comido algo? No, ellos me lo hicieron fue bajo el mismo dolor que tenía. ¿Había comido ese día? Ya. Sí, no, porque fue a las 3 de la mañana, entonces que me dio el fuerte dolor que me dio. Entonces, como me dio ese dolor, el doctor me subió la presión a 240 y a 140 y la azúcar la tenía en 180. Bien, ¿te puedo contestar esa? Claro, sobre la no, diabetes, No, sobre que diabetes. te toca eso. Sí, no, sobre diabetes, porque inclusive, o sea, ya ese paciente si fue a las 3 de la mañana ya tenía más de 2 horas de haber ingerido el último alimento, lo que implica que esa glicemia debió estar ya normal. O sea, que es un paciente que debe de evaluarse, por lo menos es prediabético, pero le recomendamos que se haga su curva, que todavía sigue siendo el examen del mejor diagnóstico de la diabetes, una curva de tolerancia oral a la glucosa y una glicemia, hemoglobina glicosilada, y eso le va a hacer el diagnóstico. O sea que es bastante importante. La diabetes y la hipertensión van ligadas de la mano. O sea que, Tú sabes que ese término, yo soy muy respetuoso de lo que lógicamente no manejo, pero el término prediabético ha traído más problemas en los pacientes de que si son diabéticos o no son diabéticos. Porque el paciente prediabético entiende que él puede comer de todo y que el médico le dijo que él no es diabético todavía. Entonces, eso yo lo veo con frecuencia en la consulta y le digo, bueno, otra cosa. Yo estoy tomando glimenclamida o meforal, qué sé yo, pero yo no soy diabético. El doctor me dijo que yo no soy diabético. Con unos niveles de azúcar que, según los parámetros internacionales, el paciente es diabético. Entonces, es una situación que a veces yo no sé cómo manejarla con el paciente, porque tú sabes que la diabetes es una enfermedad que afecta mucho el sistema urinario y el sistema genital en el hombre y en la mujer. Entonces, a veces cuando queremos concientizar a este paciente, nos trae una serie de informaciones que se nos hace difícil hacerlo entender de que debe hacer ejercicio, de que tiene que comer sano, y ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que a nivel internacional está bien establecido. Una glicemia en ayunas entre 101 y 126
es un prediabético. O sea, no es diabético. Ahora, cualquier glicemia a cualquier hora del día por encima de 200, ya eso te hace diabético. Exacto. O dos glicemias por encima de 126, o sea, 127 en ayuna, ya eso te hace diabético. Ahora, ¿qué ocurre? Que el prediabético se le pone tratamiento como si fuera casi diabético, Sí. porque se le pone metformina. Lo que aparte del pasa es cambio que de yo estilo de vida. pienso que hay una mala clasificación, me disculpan. Sí, sí. Una mala clasificación en qué aspecto? Ok. De que ese número de 101 a 126, ese 126 lo están llevando a 200. No, Ah, ya ese es un Sí, diabético. no, pero por eso te estoy diciendo, o sea, Sí. puede ser que sea el paciente para su comodidad o Ocurre con o no mucha sé, frecuencia. Estoy exactamente. llegando, pero no soy. No soy. Es claro. diabético. Sí, por eso es que nosotros recomendamos siempre a los residentes que le digan claro al paciente, doctor, como que eso, no, usted es diabético. Porque siempre se oculta, el mismo médico que no es diabetólogo, que no es endocrinólogo, quiere ocultar que es diabético, dice que es prediabético, me estoy tomando mi metformina porque soy prediabético. Cuando tiene una hemoglobina glicosilada en 7, ¿usted es diabético? Yo tengo Automáticamente. una pregunta aquí para el doctor. ¿El consumo excesivo de grasa puede aumentar el riesgo de padecer cáncer? Una pregunta interesantísima. Exacto. Cuando hablábamos de factores, está demostrado que el cáncer de próstata es más frecuente en personas obesas. Pero a pesar de que es más frecuente, es más agresivo en personas obesas. O sea, que definitivamente está demostrado que las grasas sí tienen que ver con el desarrollo del cáncer de próstata. Ahí está la pregunta para la señora. Entonces, el mejor método de diagnóstico, usted dijo que el tacto rectal, pero hay otros medios diagnósticos, siempre pregunto. No método diagnóstico, me refiero a medios que usamos para llegar al diagnóstico, pero por ejemplo ahora está la resonancia multiparamétrica de la próstata, está la biopsia que al final tenemos que hacerla, porque todavía nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio que nos dice que hay una zona donde casi seguro hay cáncer. No podemos tratar a ese paciente sin tener una biopsia. Hay algunas discusiones en ese sentido de pacientes que son de alto riesgo en el sentido de realizar una biopsia, que le podemos agregar más morbilidad a ese paciente. Entonces, esa parte hay que discutirla, porque tú tienes que manejar un paciente probablemente con un cáncer de próstata, pero no tienes un diagnóstico histopatológico. Y entonces es un poquito cuesta arriba, porque incluso la misma ARS, que tú tienes que usar un medicamento probablemente de alto costo, te va a decir, bueno, ¿y dónde está la biopsia de ese paciente? Necesitan Exactamente. Entonces es una situación a veces un poquito compleja, pero definitivamente para tener el diagnóstico es la biopsia lo que te da la última palabra. Tratamiento de cáncer de próstata. El tratamiento es muy variado, siempre va a depender primero del estadio, del grado en que tú diagnostiques el cáncer en ese paciente. También va a depender de la morbilidad, o sea, de las enfermedades que tenga este paciente, del estado físico del paciente. Y si tenemos un paciente con un diagnóstico de un cáncer in situ, un cáncer dentro de la próstata que no ha salido a otro órgano, este es un paciente con un PSA bajo, es un paciente que probablemente menos de 65 años, probablemente es un paciente que se va a beneficiar de una cirugía radical de próstata. Pero hay pacientes que no quieren operarse, porque cuando vamos a operar a un paciente de una radical de próstata, lo primero que tenemos que hacer con ese paciente es decirle, mire, usted tiene un cáncer, lo vamos a operar, pero esa cirugía probablemente usted quede usando Pampers o probablemente no pueda volver a tener relaciones sexuales. Es lo primero que tenemos que hacer, porque el paciente tiene un cáncer y lo que nosotros queremos es curar al paciente del cáncer. El médico no se puede concentrar de manera totalitaria en la cirugía o un tratamiento con radioterapia, no. Hay que hablarle al paciente del post-tratamiento. Los pacientes muchas veces dicen, pero yo no sabía que esto me iba a pasar. Si yo sé que esto es así, no hago esto. Entonces, cuando se va a hacer un procedimiento, si decidimos hacer una cirugía, aunque sea una circuncisión, que es, creo, la cirugía la cirugía menor que se hace con más frecuencia, o una vasectomía, un paciente se puede morir en una cirugía. Y eso hay que decírselo al paciente. Si no se quiere operar, bueno, está en todo su derecho.
Ahora, yo a los pacientes a lo mejor soy un poquito rígido o un poquito fuerte, pero yo en eso soy honesto y se lo digo. Y no, ¿Y es no lo es, correcto? y no es que el que no se lo diga no sea honesto, a lo mejor tiene otra forma de explicarlo, pero si me preguntan, yo digo, sí, usted puede morirse en la cirugía, en la Por los inducción con riesgos. anestesia y ese tipo de cosas. De hecho, por eso usamos siempre el consentimiento informado. Pero la finalidad del consentimiento informado es que el paciente sepa qué se le va a realizar, qué consecuencias pueden ocurrir de ese procedimiento que se le va a realizar. En definitiva, cuando tenemos un paciente, con relación a la pregunta del tratamiento del cáncer de próstata, si es quirúrgico, es una cirugía radical de próstata, que puede ser una cirugía abierta, que puede ser una cirugía laparoscópica, o puede ser una cirugía laparoscópica asistida por brazos robóticos, o una cirugía laparoscópica asistida por robot. Pero también ese paciente que no quiere operarse o no tiene la facilidad a lo mejor de hacer ese tipo de procedimiento o no quiere someterse a una cirugía, también ese paciente se puede tratar con una radioterapia que muchas veces o la mayoría de las veces va combinada con medicamentos. Dígame, Vlad. Recomendaciones finales, doctor, ya no tenemos que ir. Ay, qué rápido se va el Lo tiempo. que pasa es que el tema es demasiado interesante. Sí. Bueno, tiene que tener una segunda parte. Sí, no, Pero no, y, usted se No tiene agenda. cuarta y parte. aprovechando el mes de noviembre, Sí, que, claro. ¿qué día se termina el mes? Ya hay la semana que viene estamos a 23 hoy. A 30 estaremos el próximo sábado. Ah, pero el sábado podemos hablar 10 minutos, Sí. a lo mejor. Ah, pues, claro. ojalá que Entonces, Y sea hablamos de así. disfunción eréctil también. Sí. A los hombres les interesa bastante, a todo hombre. Recomendaciones finales, doctor, para irnos. Bueno, hacerse su evaluación independientemente de que usted no se sienta nada, porque la parte importante, o sea, importante en el sentido, el cáncer no produce síntomas en su inicio. El cáncer no produce ningún tipo de síntoma, ni molestia parorenal, ni dolor. Generalmente cuando llega a producir esto es porque está avanzado. El cáncer no produce síntomas, hágase su evaluación de manera rutinaria con su urólogo. Cada 6 meses, ¿verdad, doctor? Si tiene antecedentes de cáncer, si no, lo puede hacer una vez al año. Ok. Bueno, cada Bueno, 6 doctor, meses. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Usted sabe que esta es su casa. Gracias a Que ustedes. cuando por la usted venga, invitación. ya usted sabe, Francis. Bien, agradecemos como siempre a Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, a Promesecal, al Ministerio de Educación, al Hospital Presbyterian de New York y al Ministerio de Salud Pública. Sí. Doctor, usted sabe, doctor, que estamos nominados 3 nominaciones. Tenemos actualidad médica en Premio Gardo RD, así que usted puede entrar, votar. Estamos como programa de salud, también estamos como productores y como conductores. Y la semana pasada ganamos el primer periódico digital de salud, así que agradecemos al Observatorio de Medios Digitales por su apoyo. Que sepan. Y realmente estamos trabajando para mejorar este contenido que cada sábado le entregamos a Dios te todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Así que doctor Alfredo Polanco, Francis Jiménez y una servidora volveremos a estar con ustedes la próxima semana. Recordarle que esta entrevista íntegra del doctor Pablo Mateo va a estar en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en actualidadmedica.com.do. Pasen buenas tardes. Doctor, nos ganamos el premio como mejor periódico digital y ya usted Sí, sabe, tenemos una ganamos ahí, lo nominación, así que recibimos ahí, un abrazo. Tranquilamente ahí. Ah, bien, bien. Y el miércoles vayamos a las mujeres. Sí. Yo le mandé al la programa. nota. No, yo le mandé En la nota. Telantilla. ¿Dónde es? En Telantilla. Yo lo voy ahora, no, yo lo voy a subir ahora, yo lo No, grabé. no, es para lo que tú me dijiste que para entrar y... No, en Premios Gardo RD. Yo tengo que entrar aquí. Yo le voy a mandar el link. Ah, ahora. envíame. Sí. Bueno, pues nos vemos entonces. Doctor, gracias, mi amor, se le quiere. Deme un abrazo Gracias, más. igual. Ay, no se vaya, una foto, espérese. Oh. Para poder subir la noticia. Ah, gracias.